Saludos y bienvenido a este servicio de Divine Savior Church. Mi nombre es Pastor Steve. El domingo pasado celebramos el día más extraordinario de la historia del mundo, la resurrección de Jesús. En ese día, Jesús, el Hijo de Dios, que estaba muerto, resucitó de entre los muertos, apareció vivo a sus discípulos y cambió sus vidas para siempre. Entonces, Él ha cambiado nuestras vidas también. Ahora tenemos una esperanza que nada ni nadie la puede quitar. Pero eso no significa que nuestras vidas en este mundo serán perfectas o sin problemas. Y por eso hemos preparado una nueva serie de mensajes, una nueva serie de sermones que se llama Hay otro en el fuego. Esta serie está basada en el libro de Daniel, el profeta del Antiguo Testamento, y vamos a estudiar los primeros 6 capítulos de su profecía. El tema para hoy es cuando estamos muy lejos de lo normal. Que el Señor bendiga nuestro servicio, nuestra adoración. Y la primera canción, le invito a cantarla con nosotros, es Porque Él vive. Por la sangre
Empezamos con la invocación y te invito a responder con las palabras indicadas por la letra C. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesemos, pues, nuestros pecados contra Dios nuestro Padre y contra nuestros prójimos. Conmigo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti de muchas maneras, no solamente con pecados manifiestos, sino también con pensamientos y deseos secretos. No te hemos amado sobre todas las cosas, y no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sinceramente nos arrepentimos de estos delitos que ahora nos pesan, y te suplicamos que en tu gran bondad tengas misericordia de nosotros, y por amor de tu amado Hijo Jesucristo nos perdones todos nuestros pecados. Amén. Amigos, la misma palabra de Dios nos dice, si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por eso me complace decirles que por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, todos tus pecados son perdonados. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora haremos una pausa breve por si alguien quiere llenar una tarjeta de contacto para darnos su información. Si quiere pedir una oración, lo puede hacer en este momento. También si quisiera dar una ofrenda, si el Señor le mueve a dar una, pero no se sienta obligado a hacerlo. La lectura bíblica para hoy se encuentra en el libro de Daniel capítulo 1 y será la base de nuestra meditación, nuestro mensaje para hoy. En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas, pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años.
después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya, me cortará la cabeza». El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: «Por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real, y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros». El guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualesquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Seguimos cantando la canción Océanos.
estar en tu presencia, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las paredes, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las paredes, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las paredes, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. ¿Alguna vez te has encontrado en un lugar que nunca imaginaste que estarías? Probablemente. La mayoría de ustedes que escuchan este mensaje viven en un país en el que no crecieron. Hay muchas razones posibles por las que vinieron a Estados Unidos. Quizás quisiste venir. Tal vez te sentiste que tu situación no mejoraría en tu país de origen y que tenías una mejor oportunidad aquí. Quizás viniste aquí porque tus padres te dijeron que tenías que venir, o la opresión política te obligó a venir. Pero cuando llegaste aquí, y no importa por qué, las cosas eran diferentes, ¿no? La vida ya no estaba normal. Tenías que tratar de aprender inglés, conseguir un trabajo, inscribir a tus hijos en la escuela, entender las reglas del gobierno o incluso reinventarte. Quizás tus títulos educativos no se aplicaron aquí, tuviste que trabajar fuera de tu profesión. Fuiste médico en tu país de origen, pero ni siquiera te dejan ser enfermera aquí sin volver a la escuela. Fuiste abogado, pero las leyes de este país son diferentes y ya no puedes ser abogado. Aquí todo es diferente. Y como estás lejos de lo normal, la vida es difícil por muchas razones. Y ahora, todo está menos normal de lo que estaba hace 2 meses. Esta pandemia ha cambiado tu vida dramáticamente, de nuevo. Tal vez la prosperidad y el éxito que habías comenzado a experimentar hayan desaparecido. Tu negocio está cerrado y no sabes cuándo podrás volver a abrirlo, o si será posible hacerlo. El trabajo por el que te esforzaste tan duro para encontrar ya no existe. Si tuviste algunos ahorros, quizás casi se te han ido. Tienes familiares que están enfermos o tal vez tú también estás enfermo y te preguntas cuándo y cómo esta vida volverá a estar normal. Quizás te preguntes por qué Dios permitiría que esto te suceda a ti y a tantas otras personas. Te invito a pensar en una pregunta conmigo hoy.
¿Qué hace un creyente en el Señor cuando está lejos de lo normal? Lo primero que debes recordar es que como creyente, en un sentido, tu vida siempre está normal. La segunda cosa es que incluso cuando la vida parece estar muy lejos de lo normal, puedes actuar normalmente. La tercera cosa para recordar es que incluso cuando tu vida parece estar muy lejos de lo normal, Dios todavía tiene un propósito para ella. Estas declaraciones pueden sonar impactantes o improbables al principio, pero echemos un vistazo a Daniel capítulo 1 y veremos cuán verdaderas son. En el verano de 605 a.C., hubo una importante batalla en Carquemisa, en Siria. Después de varios intentos, los babilonios finalmente derrotaron al ejército de Egipto para obtener el control exclusivo del Medio Oriente. Luego los babilonios los persiguieron hasta Egipto, lo cual los llevó a través de Israel. Mientras estaban ahí, Nabucodonosor, el comandante del ejército de Babilonia, se aprovechó del momento para obligar a Israel a convertirse en un vasallo de Babilonia. Esto significaba que el rey de Israel ahora sería solo un títere de Babilonia, que Israel no tendría más soberanía como nación y que Nabucodonosor podía hacer lo que quisiera con ellos. Fue humillante y deprimente para los judíos. Sin embargo, esto sucedió no porque Babilonia fuera tan grande o poderoso, sino porque, como dice el versículo 2, el Señor lo permitió. ¿Por qué? Porque su nación elegida, Israel, lo había abandonado en gran medida. Estaba tratando de llamarlos al arrepentimiento, por lo que tuvo que mostrarles un amor duro y permitir que ocurriera esta humillación nacional. Pero había más noticias deprimentes por venir. Leamos de Daniel capítulo 1. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. En algunos países, los jóvenes se van porque se sienten que no tienen un futuro en su propio país. En este caso, los judíos solo podían mirar mientras que los babilonios secuestraban jóvenes judíos, los jóvenes más inteligentes y talentosos de Israel. Era como si Babilonia les estuviera robando el futuro. Estos jóvenes debían ser llevados a Babilonia y preparados para servir en el gobierno de Babilonia. Si tus padres te trajeron a los Estados Unidos, tienes una idea de lo que pasaron estos jóvenes. Pero esto también podía ser un poco diferente. No fueron llevados con sus padres o familias, fueron robados de sus familias y llevados a una tierra que era totalmente diferente y solos. Diferentes idiomas, costumbres, cultura, religión. Estos jóvenes se habrían sentido muy lejos de lo normal. Sin embargo, para al menos 4 de ellos tenían una visión diferente de lo que era normal. Leemos: el rey asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Quizás cuando viniste a Estados Unidos les dijiste a tus amigos que te llamaran Jim en lugar de Jaime, porque pensaste que encajarías mejor en la sociedad, así. Estos 3 adolescentes judíos no tenían otra opción. Los babilonios cambiaron sus nombres y les dieron nombres babilónicos. Pero con estos 4 jóvenes, los babilonios no tuvieron éxito en cambiar lo que había en sus corazones. A pesar de que estaban dispuestos a usar nombres babilónicos, hablar el idioma, usar la ropa
y aprender la historia de Babilonia, había una cosa que no estaban dispuestos a cambiar. Leemos de esto en los próximos versículos. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, éste se vio obligado a responderle a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya, me cortará la cabeza». Estos jóvenes podrían haberse quejado de que el Señor hubiera sido injusto con ellos al permitir que esto sucediera. Podrían haber dudado de que el Señor estuviera siendo fiel a sus promesas a Abraham e Israel. Podrían haber decidido que no valía la pena seguir creyendo en un Dios que les permitiera ser secuestrados y sacados de sus hogares. Podrían haberse vuelto egoístas y decidido que la única forma de sobrevivir en Babilonia era velar por sus propios intereses solamente. Pero ellos no hicieron eso. A pesar de que sus circunstancias externas habían cambiado drásticamente y no estaban normales, consideraron que sus vidas estaban normales en otro sentido. El Señor, su Dios, no había cambiado. Creo que una de las grandes cosas que el Señor está tratando de enseñarnos o recordarnos al permitir esta pandemia es que incluso durante una pandemia, la vida de un creyente sigue siendo normal. Déjenme explicar. Nada ha cambiado. Dios sigue siendo nuestro Dios. Todavía tenemos un Salvador que murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Todavía somos ciudadanos del cielo. Jesús todavía reina en su trono por el bien de los que creen en Él. Las promesas de Dios siguen siendo válidas, cada una de ellas. Personalmente, tiendo a calcular la normalidad de mi vida según mis circunstancias externas, lo que está pasando en mi vida. Pero, ¿qué hicieron Daniel y sus amigos? La calcularon con la vara de medir del Señor. Cristiano, espero que recuerdes esto todos los días. Tu vida siempre está normal cuando tu fe está puesta en Dios. Sí, tus circunstancias externas han cambiado mucho y quizás cambiarán más, pero tu Dios no ha cambiado y nunca lo hará. Vemos esta actitud en el profeta Habacuc cuando él dice en su profecía esto: «Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no hay ovejas, ni ganado alguno en los establos, aun así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador». Para él, Dios seguía siendo libertador aun cuando la vida estaba mal. Pues amigos, precisamente porque el Señor no había cambiado, Daniel y sus amigos continuaron actuando como lo hacían normalmente. La comida que les dieron era deliciosa comida gourmet, por cualquier estándar, pero parte de ella era inmunda para los estándares del Señor. Él le había ordenado a Israel que evitara ciertos alimentos para separarlos de las naciones paganas a su alrededor. Y la carne y el vino que sirvieron a Daniel y sus amigos probablemente se habían usado para sacrificios a los falsos dioses de Babilonia. Entonces, cortésmente preguntaron si podían comer vegetales y beber agua. Era normal que estos 4 jóvenes obedecieran los mandamientos del Señor y querían seguir actuando normalmente, a pesar de que podría haberles causado problemas. Podrían haber sido asesinados. Probablemente fueron ridiculizados como fanáticos religiosos por los otros jóvenes de otros países que estaban en la escuela con ellos. Pero eso no les importaba. Hoy en día hay jóvenes cristianos que cuando van a la universidad se separan de los padres y del hogar, también se separan de Dios y de la iglesia y viven la vida desenfrenada que viven todos a su alrededor. Sin embargo, para Daniel y sus amigos, lo normal era obedecer al Señor. Y vivir en Babilonia no era una excusa para dejar de actuar normalmente, para dejar de obedecer. ¿Y qué pasó?
El Señor los apoyó y usó a personas como el oficial a cargo de ellos para abrirles puertas, para que pudieran seguir viviendo su fe. Incluso durante una pandemia, cuando la vida está muy lejos de lo normal, tú como creyente puedes continuar actuando normalmente porque Dios no ha cambiado. Continúa confiando en el Señor. Continúa yendo a la iglesia, aunque esté en línea. Continúa leyendo o viendo los mensajes devocionales que proporcionamos para ti. Continúa asistiendo al estudio bíblico en línea. Continúa orando por tus hermanos y hermanas en la fe y por tus vecinos. Llama a algunos miembros de la iglesia para alentarlos. De hecho, el Señor puede usar una crisis como esta para mostrarnos que estas cosas deberían ser más parte de nuestras vidas de lo que tal vez fueron en el pasado. Amigos, tengo que admitir que no siempre he sido muy fiel al orar, pero desde que comenzó la pandemia oro con más frecuencia que nunca. Creo que Dios me está diciendo que siga orando así incluso después de que termine la pandemia. ¿Qué está tratando Dios de decirte a ti? ¿De qué te está instando a arrepentirte? Sea lo que sea, recuerda que ahora, debido a la vida y muerte de Jesús, todo está normal entre tú y Dios. No hay ira, ni una lista de pecados, no hay un plan de castigo, porque tu castigo fue quitado en la cruz. Y la tumba vacía de Jesús es el punto en la declaración: ya no eres culpable ante Dios. Punto. Creo que muchas personas en nuestra congregación, comunidad y nación están luchando por comprender ahora cuál es su propósito en la vida. Si has perdido tu trabajo o estás enfermo o no puedes mantener bien a tu familia, si se supone que debes graduarte de la escuela secundaria, pero ni siquiera sabes si podrás comenzar tus estudios en la universidad el próximo año, es posible que te preguntes, ¿cuál es mi propósito ahora? Pues echa un vistazo a lo que el Señor hizo por Daniel y sus 3 amigos, incluso cuando sus vidas se volcaron en Babilonia. Leímos: a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos e hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Hoy comenzamos una serie de sermones de 8 semanas sobre Daniel, capítulos 1 a 6. Te prometo que veremos muchas más formas en que el Señor usó a estos 4 jóvenes para cumplir sus propósitos en Babilonia. Esta es solo otra forma en que sus vidas se mantuvieron normales, incluso cuando sus circunstancias externas estaban muy diferentes de lo que estaban acostumbrados. Cuando confías en el Señor, hay otra cosa que nunca cambia. Él siempre tiene un propósito para tu vida. Su propósito principal es usarte para glorificarlo en todo lo que piensas, haces y dices. Y puedes hacerlo donde quiera que estés y cualesquiera que sean tus circunstancias. Daniel y sus amigos fueron deportados en 605 a.C., pero venían otras oleadas de exiliados de Israel. Dentro de 20 años, Jerusalén e Israel serían destruidos, y la mayoría de los judíos que no fueran asesinados por los babilonios terminarían exiliados en Babilonia. A pesar de que le fueron infieles al Señor, Él todavía los amaba, todavía quería apoyarlos hasta que terminaran sus 70 años de exilio en Babilonia. Y adivina quién estuvo ahí en Babilonia durante todos esos 70 años. Fue Daniel, este fiel hombre de Dios, profeta, brillante servidor público, estaba ahí. Y Dios lo estaba usando para hacer una bendición para los babilonios, pero especialmente para los judíos que estaban exiliados ahí. Ellos se deprimirían y dudarían de la fidelidad del Señor,
Pero Daniel estaría ahí para decirles que el Señor sí era fiel y que continuaría siendo fiel. El Señor incluso reveló a través de Daniel que aunque la historia del mundo consiste en un reino que conquista y reemplaza a otro, hay un reino que es eterno e invencible, el reino del Mesías, Jesús. Dios todavía tiene un propósito para tu vida también. No importa cuán lejos de lo normal esté tu vida ahora, Él sigue siendo tu Dios y tú aún eres su hijo. Ponte una mascarilla, lávate las manos bien, practica el distanciamiento social y todo eso. Pero no dejes que esta pandemia te convenza de que tu vida no tiene sentido ni propósito. Tu Dios y Salvador quiere usarte todavía para brillar la luz de su amor en los corazones y en las vidas de quienes te rodean, de cualquier manera que puedas. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus hermanos y hermanas en la iglesia, incluso las personas que no conoces, que vean a Jesús en tus acciones. Sigue actuando como un creyente, como Daniel y sus amigos. A veces, al final del día, podrías pensar, realmente no hice nada hoy. ¿Para qué servir realmente? Me siento tan inútil. Pero si apoyaste y alentaste a tu familia, o a un amigo, un vecino, si oraste por alguien, si ayudaste a tu hijo o tu hija con su tarea, si compraste comestibles para tu familia, si limpiaste tu casa, si enviaste un pasaje de la Biblia a tus seguidores en las redes sociales. Todas estas cosas parecen pequeñas e insignificantes, pero son parte de tu propósito. Servir a Dios en todo lo que haces. Y mientras lo haces, Dios te usará para servir a tu prójimo, tal como lo hizo con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Amigos, comenzamos haciendo una pregunta. ¿Qué hace un creyente en el Señor cuando su vida parece estar muy lejos de lo normal? Lo primero que debes recordar es que como creyente, en cierto sentido, tu vida siempre está normal, nunca cambia, porque tu Dios nunca cambia. La segunda cosa es que incluso cuando la vida parece estar muy lejos de lo normal, aún puedes actuar normalmente, confiando en Dios y obedeciéndolo. La tercera cosa es que incluso cuando las circunstancias de tu vida cambian, Dios todavía tiene un propósito para ti y para tu vida. Que el Señor nos dé a todos nosotros la fe, la visión y el coraje de Daniel y sus amigos, para que, aun cuando todo parezca normal, podamos continuar confiando y viviendo como siempre lo hacen los creyentes. Amén. Ahora les invito a confesar conmigo el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Hello, everybody. I'm really glad that you're here today, watching church with your parents in your home. I don't know if you've noticed that in our world, the world we live in, lots of things change a lot. For example, just maybe about a month ago, I could sit out here on my patio and it was cool and nice and breezy and it was really, really comfortable. And I could stay out here almost all day if I wanted to and not feel uncomfortable. But now things are changing, right? It's getting hotter. And so now I can't sit out here all day, even if I have an umbrella. I get hot and I start sweating and I have to go inside because it just gets uncomfortable. The lake behind me has changed. It was really low, but then last week we got some really heavy rain and now it's starting to fill up again. There are lots of things that are changing all the time with the weather, and climate, and things in our lives. But some big changes have occurred recently in our lives, haven't we? I mean, you don't go to school anymore. You sit in front of a computer to do your classes.
Your mom and dad, maybe they don't go to work anymore. You can't see your friends anymore. You miss them, and the only way you can see them is kind of like this, in front of a screen. And so things have changed. Things are a lot different now, and things don't seem normal anymore. And when that happens, that can make us feel worried, make us feel scared, can make us kind of be doubtful about the future and wonder, well, what's really going to happen? You know, when will I be able to go back to school? When will I be able to see my friends again and not have to stay far away from them or not? But when things change, when things take scary changes, when it gets scary, or when you feel worried in your heart, there's one thing you can remember about God. There's a Bible verse in Hebrews chapter 13 that says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. What does that tell you? Some things never change. Jesus never changes. God never changes. And that's comforting for you and for me, because that means that his love for you never changes. He's never going to love you more or less than he does today. His care and his protection don't change. His commitment to you to bless you and give you the things that you need, those things never change. There's nothing that can take them away. The devil can't take them away. Tragedies can't take them away. Sin can't take them away. Crisis like a virus can't take it away either. There's nothing that can do that. There's nothing that can make God change. Sometimes we move away from God. Sometimes we don't trust in him very much, and we kind of move away from him and say, well, maybe I'll try to trust more in myself rather than God. So sometimes we do that, but he doesn't change. His love and his forgiveness are there for us all the time. That's why Jesus died. That's why he rose again. So God will love us and forgive us. When we sin and we come back to him and we repent and we say, I'm sorry, God, we can always count on his forgiveness. And we can always count on him being there for us. He will always be present to guide us and protect us and to do whatever his will says is right for us. So things may change, and our world may change even more. We don't know exactly what's going to happen, but we can be sure that one person will not change. He's the most important one of all, and that's God. Why don't we pray? Dear Heavenly Father, thank you for giving us a new day of life, for helping us to see another sunrise. We know that this is a blessing that comes from you, and we ask that when things change, when we get worried, when we start to have bad feelings in our hearts, that we would remember that you never change, that you are the same God yesterday, today, and tomorrow, that your love, your forgiveness, your commitment to us and your promises will never ever change. Help us to always be comforted by that fact and to trust you, to go to you in prayer every day, and to trust that while things around us change, you never will. We ask it in Jesus' name. Amen. Thanks for joining us today, and I hope you're still able to watch all the DS Kids videos that our DS Kids team has been presenting. And my prayer is that God will continue to bless you and your family, and that very soon you and I will get to see each other face to face. Bye. Oremos. Padre Celestial, por otro amanecer, por otro día de vida, por otro regalo de tu gracia, te alabamos y ensalzamos. Tu amor se renueva cada mañana. Sigue siendo fiel a tus promesas hacia todo ser vivo, y especialmente a nosotros, tus hijos, por la fe en Jesús. Pero confesamos, Señor, que a veces no lo vemos así. Fácilmente nos fijamos los ojos solamente en los problemas y en lo que no nos guste de la vida. Nos quejamos cuando permites que los problemas y dificultades entren en nuestras vidas y optamos por vivir la vida a nuestro modo. Perdónanos, Señor, y renuévanos interiormente, dándonos la fortaleza de fe que necesitamos mediante tu Espíritu Santo. La semana pasada celebramos la gloriosa resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por habernos recordado que su resurrección es la garantía de nuestra salvación. Gracias por la esperanza eterna que nos das por medio de ella, porque sabemos que nuestro pecado ya no nos separa de ti y que resucitaremos para gozar de una existencia sin dolor, enfermedad, pecado, tristeza o pérdida. Te agradecemos también todo lo que hiciste esta semana para mantenernos física y espiritualmente. Señor, te damos gracias por la mejora que algunas partes del mundo han visto en la batalla contra la pandemia
Y te pedimos que continúe así, si es tu voluntad. Por las personas que luchan diariamente por cuidar de las personas enfermas, hasta arriesgando sus propias vidas para hacerlo, te damos gracias. Sé tú su protección, su fortaleza, su refugio y su roca, para que aprendan a depender de ti para todo. Para los policías que se han enfermado al hacer fielmente su trabajo, concedes tu socorro, Señor. Por los líderes que tienen que tomar decisiones muy difíciles bajo mucho estrés y crítica, dales fortaleza y sabiduría. Sigue poniendo tu mano sanadora sobre los enfermos, haciendo milagros cuando la medicina no puede ofrecer una solución. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a reconocer que nuestras vidas todavía están normales en el sentido de que tú no cambias y nunca nos retienes ninguna bendición indicada por tu sabiduría. Ayúdanos a actuar normalmente aprovechándonos de la situación no para apartarnos de ti, sino para acercarnos a ti, seguir creyendo en ti, sirviéndote a ti y a nuestro prójimo. Recuérdanos cada día que tus propósitos para nuestras vidas nunca cambian, a pesar de que cambie la situación externa de ellas. Estas y todas las otras cosas te pedimos en el nombre de Jesús y te rogamos que nos escuches por amor de Él. Amén. Les invito a orar conmigo el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. La última canción para el servicio de hoy es Tú has venido a la orilla. Por favor, canta con nosotros. Buscaré otro mar. Tú sabes que es lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, descanse, amor que quiera seguir amando. Señor,
Gracias por sintonizar este servicio. Quiero que ustedes sepan que yo sigo orando por todos ustedes y pensando mucho en ustedes. Esta semana, si usted tiene cualquier necesidad de cuerpo, de alma, por favor, deme una llamada y me gustaría mucho ayudarle con eso. La próxima semana continuaremos con otro mensaje en esta serie. Hay otro en el fuego. El mensaje para el próximo domingo será cuando necesitamos entendimiento. Creo que será apropiado para todos nosotros, especialmente ahora. Voy a invitarte a suscribirte a nuestra página de YouTube si no te has suscrito todavía. Si haces esto, entonces recibirás un aviso cuando se ponga un nuevo video en esta página. Así estará al tanto de lo que estamos haciendo en Divine Savior Church y recibirá nuestros mensajes cuando se produzcan. También le invito a participar en un estudio bíblico que estoy haciendo por medio de conferencia de video. Es un estudio sobre el libro de Jonás. Empezamos la semana pasada, pero uno no es demasiado tarde. Puede unirse al estudio. Se da los jueves a las 8 de la noche y el enlace para que usted accese esa conferencia de video se encontrará en la columna derecha en el chat antes de que termine el servicio de hoy. Después del servicio ofreceremos, como hicimos el domingo pasado, un tiempo de compañerismo, de conversación, de aliento en una sala de chat de Zoom. Entonces, le invitamos a unirse, a conectarse con nosotros por medio de esta conferencia de video para saludar a las otras personas que vieron el servicio de hoy, a saludarles, a animarles y a compartir con ellos por un rato después del servicio. Otra vez, ese enlace aparecerá en el chat, en la columna derecha, para que usted pueda aprovecharse de esta oportunidad. Esto es todo. Otra vez, gracias por venir, por ver este servicio. Mi oración es que el Señor te bendiga mucho esta semana, que te mantenga saludable en cuerpo y alma y que te dé todo lo que necesitas. Confiemos en Él. Amén.